Las misericordias de Dios a sus santos. Gloria a Dios. Leímos hace un rato en el Salmo 92. Gloria a Dios. El versículo número 10 dice: pero tú aumentarás mis fuerzas como las de búfalo y seré ungido con aceite fresco. Amén. Una de las misericordias de Dios precisamente es esa, la unción. Él nos da nuevas fuerzas como de búfalo. Pero dice la palabra de Dios, dice, me da tristeza. Amén. Me da tristeza. Dice por aquí, porque los necios no saben nada de esto. Amén. Dice el verso 6, el hombre necio no sabe y el insensato no entiende esto. El hombre necio no puede entender, el hombre insensato no le da la gloria a Dios, no puede comprender la gloria, la gracia, las bendiciones, las misericordias de Dios para sus santos. Amén. Gloria a Dios. Le invito, vamos a orar, gloria a Dios, para que podamos entrar en la presencia del Señor con este tema. Vamos a decirle: Padre, en el nombre precioso y maravilloso de mi Señor Jesucristo, hoy estamos aquí, Señor, ante el trono de tu gracia, y te pedimos, Padre, que en tu gran amor y misericordia te acuerdes de nosotros, te acuerdes que somos polvo, te acuerdes que somos carne, y, Señor, nos instruyas. Padre, ten misericordia, prepara nuestros oídos, mente y corazón, para poder recibir tu bendita palabra, el mensaje glorioso que tú tienes para nosotros en esta hora. Que sea tu Santo Espíritu el que tome el lugar que le corresponde. Que sea tu Santo Espíritu el que hable en nuestras vidas a través de estos labios impuros, para que nos exhorte, nos edifique, nos consuele, nos anime, para que nos redarguya en todo caso. Padre, en el nombre de Jesús te pedimos que mientras hablas a nuestras vidas, extiendas tu brazo fuerte y poderoso trayendo sanidad, liberación, que traigas bendición, que traigas una unción, que traigas, Padre, tus misericordias sobre tus santos. También te pedimos, Padre, que te acuerdes de todos aquellos que a través de las redes sociales escuchen esta palabra. Padre, que hasta allá lleguen tus milagros, que tu Espíritu Santo se mueva con poder y con gloria, llevando, Señor, milagros, prodigios, señales y maravillas, así como nos tienes acostumbrados, para que ellos un día se atrevan a compartirnos el testimonio de lo que tú haces en sus vidas a través de este ministerio, a través de esta palabra. En el nombre de Jesús, Padre, declaramos tu gloria y cancelamos todo lo que es nuestro. En el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Quién vive? Cristo. Y a su nombre. Gloria. Y a su pueblo. La victoria. Gloria a Dios. Quiero invitarle, así como está de pie, me acompaña a ver el libro de Efesios, capítulo número 2. Efesios, capítulo 2. Y vamos a ver a partir del verso 1 al verso 10. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Libro de Efesios, capítulo número 2, versos del 1 al 10. Aleluya. Cristo vive. Está hasta por donde está su manita, hermano. No, hasta acá, hasta acá. ¿Qué libro es ese? Hechos. Más adelante. Efesios 2. Efesios 2 del 1 al 10. Amén. Gloria a Dios. Dice la palabra bendita del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su grande amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las
abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amén. Mire cómo dice aquí a partir del verso 4. Pero Dios, que es rico en misericordia por su grande amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Amén. Dios quiere que por medio de nuestras vidas, sea demostrada la gracia y las misericordias de Dios que Él nos ha dado por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Tome su asiento, gloria a Dios. Quiero que concluyamos en esto. Amén. Dice, para mostrar en los siglos venideros. ¿Cuántos siglos habrán pasado desde que el Señor Jesús estuvo en la tierra? 21, ¿verdad? Entonces dice el Señor, no ahorita, en los siglos venideros quiero que por medio de mis santos se vea la gracia y las misericordias de Dios reflejadas en nuestras vidas. Amén. ¿Cómo se llama nuestro tema hoy? Las misericordias de Dios para sus santos. Amén. 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 Gloria a Dios. Juan capítulo 3, versos 16 y 17. No lo busque, solamente pregunto, ¿alguien se lo sabe de memoria? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque No no. dio Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Amén. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Oiga, háganme un favor, síganlo conmigo. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Ponga su mano en el pecho. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de Él. Amén. Mire, esas son las misericordias de Dios. Grandes y abundantes misericordias de parte de Dios para nuestras vidas. Quiero hablarles, gloria a Dios, de 4 subtemas. ¿Cuáles son parte de las grandes y abundantes misericordias de Dios? Son muchas, pero quiero abarcar solamente 4. Número 1, vamos a hablar de la gracia de la salvación. El regalo, gracia, oiga, gracia quiere decir regalo. ¿También? Vamos a hablar de la gracia de la salvación, el regalo de la salvación que Dios nos dio por medio de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Quiero hablar también de la unción. Quiero hablar del poder. Y quiero hablar también de la otra gracia, la gracia que el Señor pone en nosotros. No estoy hablando de la gracia de la salvación, sino la gracia de hallar gracia delante de los demás. La gracia de Dios, algo gracioso, algo que nos llena de virtudes, algo que nos hace sobresalir delante de la gente y por eso nos miran. ¿Amén? Esa otra gracia. Gloria a Dios. Número 1, vamos a hablar de la unción. Bueno, la gracia de la salvación, ¿verdad? Primero. Gloria a Dios. La palabra de Dios nos enseña, lo repetimos ahorita en el Evangelio según San Juan, capítulo 3, versos 16 y 17, y nos dice la palabra, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. ¿Bien? Espíritu Santo, haz tu obra. Hazlo.
Quiero compartirle lo que dice la palabra en el libro de Primera de Juan, capítulo 2, versículo número 20. Primera de Juan, capítulo 2, versículo número 20. Aleluya. Cristo vive. Aleluya. Cuando yo lo tenga, dicen amén. Amén. Dice la palabra: pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Oiga, a nosotros, al pueblo santo de Dios, nos es dada la gracia y la unción del Santo. ¿A quién se referirá con el Santo? Al Señor Jesús. Oiga, a nosotros nos es dada la gracia y la unción, todo el poder, toda la autoridad que Cristo vino a derramar, a demostrar en este mundo, hoy nos la da a nosotros, hoy la pone sobre nosotros. Amén. Amén. Gloria a Dios. Zacarías capítulo 4, en el versículo 6, no lo busque porque no nos va a dar tiempo. La palabra del Señor nos dice: mira, no es con espada, ni es con ejército, es con mi Santo Espíritu, dice el Señor. Amén. Dice el Señor: mira, ahí te va la gracia. Oye, escucha, escucha. Cuando el Señor Jesús nació, ¿hizo algún milagro? No. Cuando el Señor Jesús cumplió 3 años, ¿hubo un milagro en su vida? No. Cuando el Señor Jesús cumplió 12 años, ¿hacía milagros? No. ¿A partir de cuándo el Señor Jesús comenzó a hacer milagros? Hasta que el Señor Jesús vino a bautizarse en el río Jordán por medio de Juan el Bautista. El cielo se abrió, se escuchó la voz del Padre que dijo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. ¿Ven? Y yo te digo algo, Dios también pone sus ojos en ti y dice: tú eres mi hijo, tú eres mi hija amada en quien pongo complacencia. Amén. Gloria a Dios. Recordemos que el viernes el Señor nos decía: yo confío en ti, amén, porque yo te amo, amén, yo confío en ti, gloria a Dios. El Señor pone su gracia en nosotros, el Señor pone su unción en nosotros, pero sí dice la palabra: mira, no es con espada, no es con ejército, sino con mi Santo Espíritu, dice el Señor. Amén. ¿Sabe? El Señor Jesús no hizo milagros, prodigios, señales, maravillas, no resucitó a nadie, no multiplicó panes, no multiplicó peces, no caminó sobre el mar, no inquietó o no detuvo el ímpetu del viento y de las olas, no, hasta que fue bautizado, hasta que fue lleno del Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios que cuando el Señor Jesús fue bautizado, el Espíritu Santo descendió en forma de paloma, se posó sobre su cabeza y sopló en él, lo condujo, lo llevó al desierto. Amén. Allá en el desierto el Señor lo preparó para llenarlo de una unción. Oiga, unción. Amén. Después de la salvación en nuestras vidas viene la unción, viene la guía del Espíritu Santo. En el libro de Primera de Samuel, en el capítulo 10, verso 6, no lo busque, dice la palabra de Dios que el pueblo andaba ansiando, anhelaba tener un rey. El pueblo de Dios quería un rey y el profeta Samuel les decía: ¿para qué quieren un rey? Ellos decían: todas las naciones en la tierra tienen reyes que los representan. Pero Dios les decía: ¿para qué quieren un rey de carne si me tienen a mí, el rey de reyes y señor de señores? Pero la gente seguía insistiendo. El profeta Samuel lloró, pero Dios le dijo: no llores, no te preocupes, no te están desechando a ti, me desechan a mí. Dijo Dios: diles que les voy a levantar un rey. Y Dios levantó un rey. ¿Sabe? Dice la Biblia que había un joven que era más alto que todos los orientales. Dice: de los hombros para arriba era más alto que todos los hombres. Era un hombre hermoso, hermoso, de hermoso parecer. Dios lo escogió a él. Su nombre, Saúl. El primer rey de Israel, el rey Saúl. Y en el libro de Primera de Samuel, capítulo 10, verso 6, Dios envió a Samuel a ungir a Saúl. Lo ungió por rey. Estamos hablando de la unción. Cuando Dios escoge a alguien, lo primero que hace es ungirlo. Oiga, para identificarlo, para diferenciarlo del resto de la humanidad.
Donde quiera que llegaba, predicaba casi siempre las mismas palabras. Y resulta que siempre que llegaba a una ciudad, a cierta ciudad, le enviaban un mismo chofer. Buscaban un coche en renta con un chofer y el chofer era el que lo llevaba a todas sus presentaciones. Un día, ya con confianza, aquel chofer le dijo al predicador: yo no sé, porque usted siempre repite las mismas palabras. Usted siempre repite lo mismo donde quiera que va. Le dijo: yo quisiera estar en su lugar. El chofer le dijo al ministro: yo quisiera estar en su lugar. Yo quisiera que usted un día probara estar en el mío. Que usted fuera el chofer y que yo fuera el predicador. Al fin y al cabo ya sé lo que tiene que decir. Dice: y entonces me vestiría así como usted, elegante. Y la gente querría saludarme. Y la gente quisiera darme la mano. Quisiera conocerme. Así dijo el chofer. Y el predicador le dijo: hermano, tengo una buena noticia para usted. ¿Cuál? Hoy voy a ir a un pueblo donde nunca había ido y tal vez no me conozcan. Dijo: así de que quítese su camisa, deme su gorra. El predicador se quitó su camisa, su saco, su corbata y se la puso al chofer. Y el predicador tomó la ropa del chofer. El predicador fue manejando, llegó al lugar donde iba a predicar, le abrió la puerta al chofer y el chofer, haciéndose pasar por el predicador bien vestido, llegó al púlpito y comenzó a decir las mismas palabras que el predicador siempre decía. ¿Me está escuchando? Sí, amén. Cuando el predicador estaba ahí sentado a la orilla, viendo cómo el chofer repetía exactamente las palabras que el predicador decía, el predicador pensó: no cabe duda, va a ser un buen predicador. Amén. Va a ser un buen predicador. Solamente le falta una cosa: la unción. Amén. Al momento de hacer la oración de fe, el chofer que había predicado, oiga, al momento de hacer la oración de fe, se sintió vacío. Se sintió sin el respaldo de Dios. ¿Sabe lo que hizo este hombre inteligente y sabio? Dijo: y ahora, pueblo santo de Dios, voy a pedirle a mi chofer que él haga la oración de fe. Aleluya. Quiero decir esto: si nosotros hablamos la palabra de Dios, pero no hay unción, no hay un respaldo de parte de Dios. Amén. Mire, cuando Dios escogió a aquel joven llamado David para que fuera el nuevo rey sobre Israel, era un niño, un joven. Dice la Biblia que cuando ese niño fue ungido, el Espíritu de Dios vino sobre él. Cuando ese joven, tal vez pasaron unos años, un día su papá Isaí lo envió al frente de batalla porque el pueblo de Dios estaba peleando contra el ejército de los filisteos. El papá le dijo: hijo, tengo siete hijos mayores, 7 hijos mayores. Oiga, tú eres el menor, el más chamaco. Dijo: y solamente dos de mis hijos mayores, los más grandes, están peleando en el ejército del rey Saúl. Dijo el papá: pero yo soy anciano y tengo la preocupación que pasará con mis hijos. Le dijo a aquel niño: ve por tanto, lleva estos panes de pasas, llévate leche y quesos y repártele entre los capitanes para que guarden a mis hijos y no los manden a frente de batalla. Dijo: y llévales también a mis hijos algo de comer y tráeme prendas de ellos para que yo sepa que están vivos. Yo me preguntaba, yo decía: padre, ¿por qué Isaí, si tenía 7 hijos mayores que David, por qué mandó a David el niño? ¿Por qué Isaí mandó a aquel jovencito y por qué no mandó a los hijos mayores? Yo decía eso porque no lo amaba, pero dice el Señor: es que Isaí ya se estaba dando cuenta que David tenía unción, que la gracia de Dios estaba sobre David. Y entonces el papá le dijo: hijo, hay 7 hijos mayores que tú, pero tú tienes la unción, tú vas a ir al frente de batalla, a un lugar de guerra, y ellos no tienen la protección del Espíritu Santo. Amén. Digo: pero tú sí la tienes, por favor, ve y dime cuándo están mis hijos. Unción, estamos hablando de unción. Dios pone en nosotros unción. Lo
botota, una bota, ya no podía usar zapatos. Traía trapos y trapos y trapos enredados, el pie hinchado. Su color, el color de su piel ya se veía amarilla. Su piel estaba, su carne inflada, inflamada. Sus ojos se veían amarillos. ¿Sabe? El hombre era diabético, nunca se había controlado. Su pie, ya cuando él terminó de destaparse el pie, olía horrible, apestaba. Su pie se estaba pudriendo en vida. Eso le pasa a un diabético cuando no se cuida, cuando se descuida. Y ese hombre estaba a punto de perder el pie. Había ido a ver a otros médicos, había visitado lugares en donde los médicos le decían: no hay remedio, hay que cortarte el pie. Y hay que hacerlo rápido, antes de que esta infección suba hasta la rodilla, porque tendríamos que cortarte la rodilla. Y si esa infección sube hasta la pierna, hay que cortarte toda la pierna. Eso pasa a un diabético cuando no se cuida y cuando no busca la gracia de Dios. ¿Pero qué pasó? Mi esposa como médico lo empezó a atender y le dijo: sabes, tú necesitas algo más que atención médica. Tú necesitas de la gracia, de la gracia, de la gracia del Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Lo llevó ahí a la iglesia, hicimos una oración de fe y miren, el hombre recuperó su pie. Gloria a Dios. Recuperó su pie. A los 3 meses el hombre ya iba con sus zapatitos bien boleaditos en los 2 pies. Gloria a Dios. ¿Sabe? Este hombre comenzó a hablarle a todo el mundo de lo que Dios había hecho en su vida. Había gracia en él. ¿Sabe? Él decía, él nos testificaba: son las 11, 12 de la noche, yo estoy leyendo mi Biblia, yo estoy leyendo la palabra de Dios, y se me da la 1:00 de la mañana, y yo quiero que ya amanezca, quiero salir corriendo y decirle a mis vecinos, a mis amigos, a aquellos hombres con los que yo tomaba, con los que me iba de pinta: ¡Cristo vive! ¡Cristo vive! ¡En el salón sanó mi pie! Es decir, yo quiero que toda mi familia se convierta, que conozcan del Dios vivo. Esa es unción. Esa es unción. La palabra del Señor nos dice, gloria a Dios, en el libro de 1 Corintios capítulo 2, versículos 3 al 5, dice el Señor, dice: mira, es con poder del Espíritu Santo. Gloria a Dios. 1 Corintios capítulo 2, versículos 3 al 5. Aleluya. ¿Cómo dice la palabra? Estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni palabras ni predicación con palabras persuasivas de humanas sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Aleluya. Amén. Dice la palabra de Dios. Dice, mira, dice el apóstol Pablo. Miren, ¿saben quién fue el apóstol Pablo? El hombre que más le sirvió a Dios. El hombre que no le importó su vida. El hombre que renunció a su familia. Renunció a sus riquezas. ¿Saben? Pablo era un hombre rico, no era un hombre pobre. Pablo estudió en las mejores escuelas. Pablo estudió a las faldas de un hombre sabio, Gamaliel, el más sabio de su tiempo. Había que pagar. Amén. Pablo, la familia de Pablo, miren, tenía pachocha. Amén. Y Pablo renunció a todo. Tal vez la casa de la familia hubiera sido un palacio, no lo sé, pero Pablo renunció a todo eso. Pablo prefirió servir a Cristo. Pablo prefirió ir por todo el mundo predicando el Evangelio en vez de llevar una vida cómoda. Pablo dice en la Biblia, a veces no tenía ni qué comer, a veces tenía que atravesar desiertos, a veces tenía que sufrir, oiga, sufrir vendavales y sufrir tormentas en el mar. Pero él prefería todo eso predicando el Evangelio que la comodidad de su casa. ¿Sabe por qué? Porque en Pablo había algo que lo motivaba. En Pablo había amor, en Pablo había unción. Amén. Por eso dice, estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Perdón, verso 2 dice, nos dijimos desde el verso 3, ¿verdad? Sí. Dice, verso 3, y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. ¿Sabe? Pablo era un hombre bien estudiado, pero él dice, yo no usé
mi inteligencia. Yo me hice necio. Yo me hice como si no supiera nada delante de ustedes. Yo renuncié a todo. Y solamente vine a hablarles con la palabra que el Espíritu me daba y con el poder del Espíritu Santo. Unción. Eso es unción. Miren, hay quienes predican el Evangelio. De verdad hay quienes hablan de una manera tan elocuente, pero no hay milagros, no hay sanidades. ¿Amén? Iba a decir, están como en una iglesia donde todos se quieren dormir, pero aquí no. Gloria a Dios. Entonces, lo que Dios tiene para los que le seguimos, lo que Dios tiene para sus santos, en primer lugar es ¿qué? Unción, 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 deseo de hablar, amén, pero hablar con poder de la palabra de Dios. Número 2, el Señor también nos da poder, amén. Gloria a Dios. Pero, aleluya, vamos a hablar de la gracia. Vamos a ver, gloria a Dios, Primera de Samuel, capítulo 16, versículo número 13. Aleluya. Primera de Samuel 16, 13. Cristo vive. Aleluya. ¿Ya lo encontraron? Sí. Está más atrás, casi al principio. Y Samuel tronó, y Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante, el espíritu de Jehová vino con David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Amén, gloria a Dios. Dice la bendita palabra. Y Samuel derramó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. El profeta Samuel, dice, fue enviado por Dios para ungir a un nuevo rey, porque el primer rey había sido desechado. Cuando el profeta llegó a la casa de Isaí, vio al primer hijo de Isaí y dijo, ay, no cabe duda que Dios es sabio. Miren este hombre grande, fuerte, hermoso, hábil para la lucha. Dios escogió un buen rey. Pero el Espíritu de Dios le dijo al profeta, no, tú ves lo de afuera, pero yo veo lo de adentro. Él no va a ser el rey. Amén. Cuando pasaron los 7 hijos de Isaí, ninguno de ellos era. Entonces el profeta le dijo a Isaí, oye, ¿no tienes por ahí otro hijo? ¿No tienes otro hijo para él? Dijo el hombre Isaí, sí, tengo otro hijo, uno pequeñito, pero mira, él está allá detrás de la majada de las ovejas. Él está allá detrás de la majada de las ovejas. Y de allá lo sacó Dios. ¿Amén? De allá me sacó a mí. Yo no sé de dónde te haya sacado a ti. ¿Amén? No sé si Dios te trajo de un palacio. No sé si Dios te trajo de una cuna de oro. Yo no sé de dónde te trajo Dios. Pero mi Biblia dice que Dios ha escogido lo más vil y lo más menospreciado para avergonzar a los sabios. Escogió lo débil del mundo para avergonzar a los fuertes. Amén. Y de ahí me escogió a mí. Yo no sé a ti. Pero cuando Dios le dijo al profeta Samuel, este es, úngelo con aceite. Dice, en ese momento Samuel derramó el aceite que llevaba sobre el pequeño David y desde ese momento el Espíritu de Dios vino sobre él. Amén. Ahí vino una gracia sobre él. Gloria a Dios. Libro de Tito, capítulo 2, versículos 11 al 15. Aleluya. Tito 2. Gloria a Dios. Está casi al final ya. Gloria a Dios. Aleluya. Cristo vive. Amén. Tito capítulo 2, versículos del 11 al 15. Gloria a Dios. Tú vas a predicar también, ¿verdad? Amén. Libro de Tito capítulo 2, versos del 11 al 15. Aleluya. Tito, sí. Tito 2. ¿Del 1 qué? Del 11 al 15.
Dice la bendita palabra. Porque por gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad, a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sabia, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, a quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecia. Hay algo importante. Tito era un joven y el apóstol Pablo dejó a ese joven a cuidar una iglesia. Lo dejó como ministro en esa iglesia, como el pastor. Le dijo, esto es lo que tienes que enseñar. Que por gracia nuestro Señor Jesucristo fue dado para salvación de todos nosotros. Amén. Dice, y enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo quieta y piadosamente. La gracia, la unción del Espíritu viene a redarguirnos. El Espíritu Santo viene a enseñarnos. Olvídate, aléjate del pecado. Amén. Si usted un día va caminando por algún lado y ve algo mal puesto, ve por ahí dinero, usted va a sentir, tengo necesidad de dinero. Tengo necesidad. Pero el Espíritu Santo le va a redarguir. Eso no es tuyo. Entrégalo a quien es. Amén. Digo amén. Amén. El Espíritu Santo nos va a redarguir para no caer en pecado. Amén. Mira, el diablo va a querer poner pruebas delante de ti. El enemigo de tu vida, de tu alma, va a querer hacerte caer en pecado, pero el Espíritu Santo te va a redarguir en todo momento para decirte, esto no agrada a Dios, apártate de esto. Amén. El Espíritu Santo te va a recordar la palabra de Dios, en la que te dice, mira al hombre, no pongas tus ojos en la mujer casada. No te rías, no te sientes junto a la mujer ajena. El Espíritu Santo te va a decir, no sea que quedes prendido en su hermosura y entonces vengas a ser esclavo del pecado. Amén. El Espíritu Santo te va a redarguir con toda palabra para corregir tu vida, para que camines por un camino de bendición. Amén. Por eso dice, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sabia, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de la impiedad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas costumbres. Amén. Dios quiere que tengamos ahora buenas costumbres. Oye, yo no sé ustedes, pero yo vengo de una familia católica, tradicionalista. Muchas veces lo he dicho, por parte de mi mamá había cardenales, había sacerdotes en su familia. Amén. Mi tía, una de mis tías hermanas de mi mamá, hizo un pacto, hizo una promesa a los santos para irse caminando de aquí a Tepoztlán para que yo naciera. Mi tía hizo ese sacrificio para que yo naciera. O sea que en la familia de mi madre mucha gente era católica, pero mire, católica de hueso colorado, católica de todo corazón. Cuando yo me convertí a Cristo, mi familia me decía que yo les había traicionado y que había traicionado su fe. No, yo les dije, lo que pasa es que ahora yo he conocido la verdad y la verdad me ha hecho libre. Aleluya, gloria a Dios. Tenemos que renunciar a las tradiciones, dice aquí. Tenemos que ser celosos de la palabra de Dios. Amén. Antes, mire, en mi error, en mi ignorancia, yo llegué a vestir a mis hijas de demonios para ir a pedir la calaverita famosa. Yo lo llegué a hacer y yo le pido perdón, no le pedí perdón a Dios, le pido perdón a mis hijas. Yo lo hice por ignorancia, pero ahora que sé que la palabra
aunque se enoje mi esposa. Una vez ella testificando, yo llegué con pan, ese pancito de muerto bien sabroso, llegué con tamalitos, no se mole, porque había ido a visitar a su mamá, y allá en el pueblo de donde es, la gente es muy católica, muy tradicionalista. Ella trajo de eso para darme, y yo dije, no quiero, gracias, no quiero. Me decía, pero esto no está ofrendado, pero la hicieron con esa intención. Y ahora yo guardo celosamente la palabra de Dios. Amén. Dice entonces, debemos de guardar celosamente la palabra de Dios. No te contamines. Amén. Gloria a Dios. ¿Quién vive? Cristo. Efesios capítulo 2, versículo número 8. Gloria a Dios. Libro de Efesios, capítulo 2, versículo 8. Dice el Señor, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es porque tú hagas algo, no es por tus obras, es un regalo de parte de Dios. Amén. La gracia, estamos hablando de la gracia. La unción es una gracia, es un regalo en nuestras vidas. Aleluya. Quiero hablarles de poder. Quiero hablarles de autoridad. El siguiente tema que yo quisiera compartirles es el de una unción para salir adelante, para salir victoriosos. Pero quiero anteponer primero el poder. Mateo capítulo 28, en el verso 18, nos dice la palabra de Dios. El Señor Jesús, después de haber resucitado, después de haberse presentado muchas veces a su pueblo, a sus apóstoles, a sus discípulos, por 40 días, con muchas pruebas, con muchas señales indubitables, se presenta en esta ocasión y les dice: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, ustedes vayan, ustedes lleven esa autoridad. Amén. Dice el Señor, ustedes lleven esa autoridad. Vayan y hagan discípulos en todas las naciones. Bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles a hacer todo lo que yo les he mostrado. Gracias. Estamos hablando de las misericordias de Dios. Dios quiere usar nuestras vidas. ¿Sabes? Cuando nosotros le servimos a Dios, Dios es el que nos paga. Amén. Miren, una ocasión, dice la Biblia que el Señor Jesús iba caminando, sus discípulos ahí, los apóstoles con él, y de repente llegó un joven corriendo, hincada la rodilla delante del Señor Jesús, le dijo: Maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar el reino de los cielos? El Señor Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Bueno no, solamente hay uno, el Padre que está en los cielos. Mire cómo el Señor Jesús siempre se negaba a sí mismo, ¿verdad? Él no cometió pecado, sin embargo siempre le daba la gloria a Dios. Y dice el Señor Jesús: los mandamientos tienes, síguelos, guárdalos. Aquel joven le dijo: ¿cuáles mandamientos? Hay casi 800 leyes, mandamientos y estatutos en el Antiguo Testamento. ¿Cuáles? Y el Señor Jesús le dijo: acuérdate de los 10 del libro de Éxodo capítulo 20. Éxodo capítulo 20. Honra a tu padre y a tu madre. No defraudes, no robes, no hurtes, no desees lo que deseas de tu prójimo. Aquel joven se alegró: ah, Señor, esos yo los conozco y los guardo desde pequeño. El Señor Jesús se emocionó. Si quiere, le dijo: ahora, si quieres ser perfecto, te falta una cosa. Anda, vende todo lo que tienes, repártelo entre los pobres y sígueme. Y cuando el hombre escuchó esa palabra, se dio la vuelta porque tenía muchos bienes y se fue triste. Pero no dejó terminar al Señor Jesús. El Señor Jesús le iba a seguir diciendo: y si tú haces eso, tú me sigues, tú dejas todo lo que tienes, dice, vas a tener 100 veces más aquí en la tierra. 100 veces más. Si tú dejas por causa de mí en el Evangelio tu casa, tu familia, tus padres, tus hijos, tu esposa, yo te voy a recompensar. Pero aquel joven no esperó a que el Señor Jesús terminara de hablar.
Cuando nosotros usamos la gracia que el Señor Jesús nos ha dado, Él es el que nos va a bendecir. Él nos va a corresponder. Dios nunca se queda con nada. Amén. Vean lo que dice Lucas 10:19. Si es que no se acuerda de él, dice: he aquí que yo te doy autoridad, te doy poder para hollar sobre serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del mal, y nada te hará daño. Amén. Amén. Dice el Señor Jesús: mira, este es otro de los beneficios que vas a encontrar en la gracia. Poder. Vas a poder predicar la palabra con autoridad, con señales, pero también te voy a poder para hollar, para pisar sobre serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del mal, y nada te hará daño. Amén. Gloria a Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios en Marcos capítulo 16, versos del 14 al 18? Marcos 16, del 14 al 18. Un nuevo mandamiento soy: ir y predicar este evangelio a todas criaturas, y todo aquel que me creyere, estas señales harán en mi nombre. En mi nombre echarán fuera demonios. En mi nombre. ¿Ya lo tienen? A ver quién lo lee. Del 14, amén. Gloria a Dios. El capítulo 16, el 14 al 18. Marcos capítulo 16, del versículo 14 al 18. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les respondió y le reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no había creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre: echarán fuera demonios y hablarán nuevas lenguas, y tomarán en las manos serpientes, y si vinieren cosas mortíferas no les hará daño, y sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Amén. Miren, en su gran misericordia, en su grande misericordia, Dios quiso poner estos talentos. Dijo: te voy a llenar de unción, te voy a dar poder, dice el Señor. Vayan por todo el mundo y prediquen este evangelio a toda criatura. Y el que creyere y se bautizare, el que crea en mi palabra, el que crea en mí y lo demuestre de alguna manera bautizándose, dice, será salvo. Y estas señales seguirán al que creyere en mi nombre. Dice: en mi nombre echarán fuera demonios. ¿No es eso poder? Amén. Dice: hablarán nuevas lenguas. ¿No es esa la gracia de Dios? Dice: aunque tomaren serpientes en sus manos o bebieren cosas mortíferas, no les harán daño. ¿No esa es una protección de Dios? Dice: y pondrán sus manos sobre los enfermos y sanarán a los enfermos. ¿No es la misericordia de Dios? Pues estamos viendo las misericordias de Dios. Número 1, dijimos, una gracia para la salvación. El Señor dice: mira, por gracia sois salvos, por gracia. Y esto no por ustedes, no por sus obras, es un regalo de parte de Dios. Número 2, el Señor dice: yo quiero empoderarte, yo te doy poder. Dice el Señor: mira, yo pongo en ti unción. Igual que puse en ti la habilidad de hacer, el poder de hacer las cosas, como en David. Mira ese jovencito que peleaba con osos, con leones y los mataba. Amén. Ese jovencito que tenía una confianza, no en su propia persona, sino en Dios. Amén. Sabía que Dios lo respaldaría y él se atrevió, fue el único que se atrevió a ir a pelear con aquel gigante Goliat. Amén. Eso es la
gracia, gracias de Dios. Amén. Vimos poder. Vamos a ver ahora una nueva gracia. Miren, la palabra del Señor nos dice en el libro de Deuteronomios capítulo 30, versículo número 9. Cuarto libro de la Biblia, casi al principio. Cuarto libro de la Biblia, libro de Deuteronomios. Aleluya. 30, versículo 9. Gloria a Dios. ¿Cómo dice, hermano? Y te hará Jehová tu Dios abundar en toda obra de tus manos, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu vientre, de tu bestia, y en el fruto de tu tierra, para bien, porque Jehová volverá a gozarse sobre ti, para bien, de la manera que se gozó sobre tus padres. Amén. ¿Ya lo encontraron todos? Dice el Señor, mira, esta es una bendición. Esa es una de las gracias de parte de Dios para nuestras vidas. Dice, y te hará Jehová tu Dios abundar en toda obra de tus manos. Abundar, oye, que todo lo que tú hagas, todos tus trabajos sean bendecidos, sean multiplicados, amén. Que la gloria de Dios sea revelada, sea reflejada en todo lo que tú hagas, amén. Dice el Señor, mira, y te hará Jehová tu Dios abundar en toda obra de tus manos, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia, en el fruto de tu tierra, para bien. Porque Jehová volverá a gozarse sobre ti para bien, de la manera que se gozó sobre tus padres. Mira, tal vez tú digas, no, mis papás no llevaron una vida victoriosa, llevaron una vida de fracaso. No se refiere a tu Dios, a tu padre inmediato, a tu madre inmediata. Se refiere a todos tus antepasados. Se refiere a Dios a sus primeros hijos, cuando la obediencia a Dios era fiel. Amén. Dice Dios, así como yo me glorifiqué en mi pueblo y lo hice ser luz del mundo, así también te voy a glorificar en ti. Amén. Así también te voy a hacer que puedas sobresalir. Gloria a Dios. Aleluya. Salmo capítulo 1, versículo número 3. Aleluya. Libro de los Salmos capítulo 1. Gloria a Dios. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Amén. Dice Dios, mira, tú, porque eres mi hijo, porque has creído en mi hijo Jesucristo, tú serás plantado junto a corrientes de agua. Amén. Amén. Dice, ese árbol plantado junto a corrientes de agua siempre está verde, siempre está frondoso, siempre da buenos frutos, porque tiene agua en abundancia. Amén. Y dice Dios, si tú estás en mi presencia, tú vas a ser como ese árbol que da buenos frutos. Árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y que su hoja no cae. Y todo lo que hagas, ¿qué? Prosperará. Todo lo que hagas, ¿qué? Prosperará. Todo lo que hagas prosperará. Amén. Mira, dice el Señor, aun cuando te pongas a vender chicles, aun cuando te pongas a vender semillitas, todo lo que hagas prosperará. Amén. En una ocasión fuimos a una convención de la Iglesia Vida Victoriosa, de la que salimos, gloria a Dios, y un predicador estaba dando un testimonio. Decía, yo me fui a una ranchería allá por las montañas, allá donde todavía no hablan bien el español algunos, dice, por allá andaba yo predicando. Y la gente llegó, cortaron unos horcones, los enterraron, pusieron unos postecitos y cortaron unas palmeras, y ya de improvisado se hizo nuestro primer santuario para Dios. Ahí comencé a predicarles. Pero la gente venía con un corazón duro, la gente todavía no creía, la gente todavía no derramaba su alma delante de Dios, la gente no había visto el poder de Dios. Y yo les decía, crean que Dios es tan misericordioso, que Dios quiere salvar, Dios quiere perdonar, Dios quiere bendecir. Y si la gente ni siquiera un amén, estaban así como aquí más dormidos que despiertos. Amén. Dice, y entonces el predicador dice, yo cansado, yo quería que ellos tuvieran entusiasmo, que vinieran al frente, que pidieran una oración de ver, y nadie. Y como estábamos así, que en el campo, solamente bajo ese techito, de repente pasó por ahí una gallina vieja.
ya sin plumas en el cuello, va pasando la gallina. Dice, yo me paré, quito esa gallina. Dice, volvió a hablarles, crean que el Dios de los cielos, el Dios de la Biblia, el Dios que ustedes no pueden ver, es poderoso y Él quiere glorificar sus vidas. Dice, nada. Y ahí va otra vez la gallina. Quítense gallina. Dice, y total que no querían entender y nadie quería recibir. Entonces lo que hice fue agarrar mi aceitito, aceite de oliva ungido, conforme a la palabra de Dios. Dice, agarré mi aceite, lo abrí y dije, si ustedes no pueden creer, yo sí creo. En el nombre de Jesús, hoy desato la unción, desato la unción, desato la unción y ¡pum! Y ¡pum! Dice, y empecé a aventar el aceite, ¡pum! 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 Que les cayera, que quemara ese espíritu de incredulidad. Dice, ¿qué creen? El aceite le cayó a la gallina. Dice, yo me fui y cuando yo regresé, la dueña de la gallina ya tenía ahí un corral grandote, tenía un gallinero, tenía una granja. Y le dije, hermana, ¿qué le pasó? ¿De dónde sacó todo eso? ¿Dónde fue a robar? Y me dijo, no, pastor, es que cuando usted declaró la unción y aventó el aceite le cayó a la gallina y la gallina empezó a poner huevos como desesperada. ¡Aleluya! Esa es la unción. Esa es la unción. La palabra de Dios dice, mira, todo lo que hagas prosperará. Y todo lo que hagas prosperará. Acompáñenme a ver, libro de Josué, capítulo 1, versículo número 5 al 9. Libro de Josué, capítulo 1, versículos del 5 al 9. Gloria a Dios. El Señor dice, mira, en esta hora, igual que lo dije a Josué, igual que estuve con Moisés, hoy quiero estar contigo. Hoy quiero bendecirte. Hoy quiero regalarte la unción de la salvación, el regalo. Hoy quiero regalarte el poder, la autoridad. Pero también quiero regalarte la unción para que todo te vaya bien. Libro de Josué, capítulo 1, versículos del 5 al 9. Quiero invitarle a que se pongan de pie. Gloria a Dios. Amén, amén. Dice el Señor, nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que les daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Hoy yo quiero decirte que Dios está con nosotros. Hoy yo quiero decirte que si Dios nos permitió estar en este lugar, si Dios te trajo, si Dios te está permitiendo a ti escuchar este audio, esta predicación a través de las redes sociales, quiero decirte que la gracia de Dios está también sobre ti. Si tú has decidido decirle, Señor, te entrego mi vida, si tú decides decirle, Señor, yo quiero también ser santo por medio de la gracia, el regalo de mi Señor Jesucristo. Si hoy tú decides, Padre, toma el control de mi vida, cambia mi vida, Señor, aparta de mí camino ya todo espíritu de mediocridad, todo espíritu de maldición, de escasez, de duda. Señor, hoy quiero ver tu gloria, hoy quiero ver tu gloria, hoy quiero ver tu gloria. Si tú le dices eso, el Señor te dice, esta palabra es para ti. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque como estuve con Moisés, estaré contigo. Verso número 8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo lo que hagas, ¿qué? Te saldrá bien. Hoy te invito, si tú puedes, si tú quieres, si tú deseas, pasa aquí al frente, porque quiero ungirte con aceite, conforme a la palabra de Dios, conforme se hacía en aquellos tiempos. Hoy quiero también que se haga en esta hora. Gloria a Dios. En el nombre glorioso de Jesús. En el nombre precioso de Jesús.